En esta ocasión se hablará acerca de la frecuencia y los niveles de intensidad de una fuente sonora. Para ello se identificarán diversas fuentes y lugares de sonido y se obtuvieron respectivamente la frecuencia y los niveles de intensidad. Para ello, principalmente vamos a identificar qué es el sonido. El sonido es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído. Las vibraciones que producen los cuerpos materiales al ser golpeados o rozados se transmiten por un medio elástico, donde se propagan en forma de ondas, y al llegar a nuestros oídos producen la sensación sonora. Un oído se diferencia de otros por sus características de percepción, las cuales son su intensidad, la fuerza con que se percibe. Puede ser fuerte o débil, su tono. Marca la frecuencia o número de vibraciones por segundo que produce el cuerpo que vibra. Puede ser grave y agudo. Y por último, su timbre, cualidad que nos permite distinguir entre dos o más sonidos producidos por distintas fuentes sonoras. También tendremos en cuenta las fuentes sonoras. El sonido puede ser producido por distintos tipos de fuente y procesos. Estos son, el primero, cuerpo de vibración. Un ejemplo de este tipo de fuentes es un diapasón, a la cual al ponerse en vibración genera un cierto tipo de onda sonora. Al estar la fuente vibrando, causa un desplazamiento en el aire cercano, lo que produce cambios locales en la presión del aire. Esta fluctuación de presión viajan en forma de una onda. Los cuerpos en vibración son las fuentes sonoras más comunes. La segunda sea cambios en flujo de aire. Un ejemplo de este tipo de fuente es lo que sucede cuando hablamos. Las cuerdas vocales se abren y cierran en forma alternada, produciendo cambios en la tasa de flujo de aire, a lo que a su vez se traduce en una onda sonora. La tercera sería fuente de calor. Una chispa eléctrica produce un sonido, tal como lo produce un trueno. En este caso, el sonido se produce por un brusco cambio en la temperatura, el cual produce una veloz expansión de aire circundante. Y el último sería el flujo supersónico. En el caso de un avión supersónico se produce ondas de choque que fuerzan al aire a viajar más rápido de la velocidad del sonido. Bueno, a continuación explicaré la frecuencia del sonido. La frecuencia de un sonido y de una onda acústica en general es una magnitud física muy importante, pues genera la sensación de tono. En un tono, su longitud de onda depende de la velocidad y por lo tanto del medio de propagación. El comportamiento acústico de los materiales depende mucho de la frecuencia. Si aumenta esta, la longitud de onda disminuye y viceversa. Para aire a presión atmosférica y 20 grados centígrados de temperatura, si la frecuencia es de 20 Hz, la longitud de onda vale 17,2 metros. Si aumenta a 20.000 Hz, la longitud de onda disminuye a 0,0172 metros. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, tenemos que a medida que va aumentando la frecuencia, va disminuyendo la longitud de onda. Esto podría decirse que es inversamente proporcional a la frecuencia. El oído de un adulto normal solo es capaz de detectar ondas sonoras con frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. A continuación explicaré el tono. El tono permite diferenciar los sonidos agudos y graves. El tono está relacionado con la frecuencia de onda. A mayor frecuencia se obtiene un sonido más agudo y a menor frecuencia un sonido más grave. Como podemos apreciar en la tabla, hay diferentes niveles de tono: grave, medio y agudo. Los graves se encuentran entre 20 y 400 Hz y los agudos en 1600 y 20.000 Hz. Ok, a continuación voy a hablar sobre la intensidad sonora. Esta permite diferenciar los sonidos como fuertes, intensos o débiles. La intensidad depende de la amplitud de onda. A mayor amplitud, mayor intensidad del sonido. También depende de la cantidad de energía que transporta la onda en una unidad de tiempo. Su unidad de medida es el Bell, representada con la letra B mayúscula, en honor al inventor norteamericano Alexander Graham Bell, quien en 1876, investigando con dispositivos para corregir la sordera, inventó el teléfono, aunque se utiliza con más frecuencia el decibel, representado con la letra D minúscula y B mayúscula.
La intensidad de la onda de sonido es la razón media a la cual la onda transporta la energía por una unidad de área a través de una superficie perpendicular a la dirección de propagación. Ok, de acuerdo a esto tenemos que la intensidad es igual a la potencia media transmitida por una fuente sonora dividida entre la unidad de área. Entonces la intensidad va a ser inversamente proporcional al área y directamente proporcional a la potencia media. Variación de la intensidad del sonido. Al alejarnos de una fuente que emite sonido con determinada potencia, encontramos que la intensidad percibida disminuye. Hay dos factores que intervienen en la disminución de la intensidad. El medio de propagación absorbe parte de la energía y cuanto más lejos estemos de la fuente, la potencia se distribuye en un área mayor. En la figura podemos observar cómo la potencia varía de acuerdo al radio y la amplitud. Por lo tanto, si tenemos un radio menor, la amplitud será menor y su potencia incrementa. Al aumentar el radio, al igual que la amplitud, la potencia va a disminuir. Consideremos el segundo factor. Si una fuente emite un sonido con una potencia, como lo muestra la figura, la potencia se distribuye en el área de una esfera de radio, igual a la distancia que se separa de la fuente al observador. Niveles de intensidad sonora. El hecho de que la relación entre la intensidad del sonido más intenso, esto se refiere cuando la sensación de sonido pasa a ser de dolor auditivo, y la del sonido más débil sea de alrededor de 1 billón, ha llevado a adoptar una escala comprimida logarítmica conocido como un nivel de intensidad sonora, cuya unidad es el decibel. Además, el oído humano percibe la intensidad de forma similar a esta escala logarítmica. Así, mientras 20 decibeles es 10 veces más intenso que 10 decibeles, nosotros percibimos solo el doble de volumen sonoro. En esta escala, 0 decibelios significa el valor de la intensidad más débil que nuestros oídos pueden detectar. A partir de aquí, cada vez que la intensidad se multiplica por 10, se añaden 10 decibelios al nivel. Por ejemplo, un sonido que ejerce una intensidad sonora 1000 veces más grande que otro tendrá un nivel de intensidad sonora 30 decibelios mayor. A continuación hablaremos de ruido, ya que más adelante vamos a exponer ciertos datos que tienen que ver con la frecuencia de algunos lugares de ruido continuo. El ruido se puede definir como un sonido no deseado, por lo que puede considerar como el sonido inadecuado en el lugar inadecuado en el momento inadecuado. Ese grado de indeseabilidad se convierte con frecuencia en una cuestión psicológica, puesto que dependiendo de las características de la persona, la valoración de indeseabilidad puede ser muy diferente. Los estudios sociales comunitarios valoran de forma importante al ruido entre las molestias ambientales más incómodas. Unos niveles altos de ruido con la prolongación en el tiempo suficiente pueden provocar desde la pérdida temporal de la audición hasta su pérdida permanente. Ahora hablaremos del efecto Doppler. ¿Por qué hablaremos del efecto Doppler? Porque más adelante presentaremos una serie de situaciones en las cuales se ve involucrado dicho efecto. En cuestión, el efecto Doppler es un fenómeno en el cual ocurre un aparente cambio en la frecuencia del sonido o en la magnitud de onda de la luz, que es debido al movimiento relativo del ente que la emite con relación a un observador que se encuentra fijo. Si una fuente de sonido se acerca al observador fijo, emitirá un sonido más agudo que cuando se aleja de él, lo que comúnmente ocurre al escuchar el sonido característico de una ambulancia en movimiento. En el caso de la luz, cuando una fuente luminosa se acerca toma una tonalidad azulada, mientras que cuando se aleja tiende al color rojo. Esto no siempre es visible a simple vista, siendo necesario emplear instrumentos para poder ponerlo en evidencia. El resultado del efecto Doppler es el aumento o disminución de la frecuencia de una onda sonora
cuando la fuente que la produce y la persona que la capta se alejan la una a la otra, o se aproximan la una a la otra, o también cuando la fuente permanece en reposo y el oyente se aleja. A continuación les presentaremos un breve video en el cual se explica exactamente cómo actúa el efecto Doppler en cuanto a la fuente emisora y un receptor. Miremos. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Bueno, ahora una vez analizado el efecto Doppler, como ya sabemos tiene diferentes situaciones, les presentamos a continuación esta tabla en la cual consistió en identificar 10 fuentes que generan sonido, un radio, podríamos decir una distancia, su frecuencia y sus niveles de intensidad. En esta tabla va a estar incluido todo lo que anteriormente habíamos hablado de que cómo cambia de acuerdo a un radio y cómo varía sus niveles de intensidad y su frecuencia. La primera fuente generadora a una distancia de 4 metros, su frecuencia fue de 400 Hz y su nivel de intensidad de 85 decibeles. A 8 metros de radio, la frecuencia fue de 394 Hz y su nivel de intensidad fueron 85 decibeles. Y a 12 metros de radio, su frecuencia fue de 268 Hz a 81 y su nivel de intensidad fueron 81 decibeles. ¿Qué podemos analizar aquí? Que a mayor distancia de radio, la frecuencia y la intensidad de sonido va a disminuir. Como nosotros habíamos analizado, la intensidad es inversamente proporcional al radio, entonces sus niveles de intensidad van a ser menores. Y gracias a los datos que hemos tomado, podemos decir que esto está correctamente estipulado. A una segunda fuente generadora nos botó diferentes frecuencias y diferentes niveles de intensidad a una distancia obviamente diferente. Lo que estamos aplicando del efecto Doppler es cuando la fuente generadora está quieta y el receptor está en movimiento. A una distancia de 1.50 metros, la frecuencia fueron de 870 Hz y un nivel de decibeles de 87. A 2.50 la frecuencia fue de 863 Hz y los niveles de intensidad 84 decibelios. Y a una tercera distancia o radio de 3.50 metros, la frecuencia fue de 823 Hz y 83 decibeles. Entonces podemos volver a analizar esto y podemos ver que cuanto mayor sea la distancia del radio, tanto la frecuencia como los niveles de intensidad van a disminuir. Entonces, según la teoría vista en clase y todo lo que hemos consultado y analizado, se cumple. En relación con los demás datos que tenemos en la tabla, es lo mismo, tenemos diferentes fuentes generadoras de sonido a una distancia o a un radio diferente. En este caso tomamos 3 distancias o 3 radios y vemos como la frecuencia y los niveles de intensidad disminuyen. Y podríamos de esta forma decir que la teoría es correcta. Ahora analizaremos una segunda tabla, pero esta tabla ya no tiene que ver con fuentes generadoras de sonido, sino con fuentes generadoras de ruido.
En este caso vamos a tener en cuenta su frecuencia y los niveles de intensidad. Para la primera fuente generadora de ruido, la frecuencia fue de 136 Hz y su nivel de intensidad 86 decibeles. Para la segunda fuente, 400 Hz y 65 decibeles. Para la tercera, 395 Hz y 65 decibeles. Y por último, la cuarta, 200 Hz y 94 decibeles. ¿Qué podemos decir en cuanto a estos pequeños intervalos y el análisis que le hacemos? Es que a menor frecuencia, mayor intensidad o niveles de intensidad de sonido. Cuando nosotros estamos en un lugar y hay mucha perturbación o mucha gente hablando, se generan frecuencias bajas, pero los niveles de intensidad son muy altos. Entonces nuestro oído empieza a captar dichas molestias y es lo que hace que nos sintamos perturbados o estresados. En conclusión, una vez obtenida la frecuencia e intensidad de las fuentes sonoras, estas tienden a variar según la distancia del radio del oyente. Además, entre mayor distancia haya entre la fuente sonora y el receptor, los niveles de frecuencia e intensidad disminuyen.